¿Qué entendemos por duelo? Pues el duelo es el proceso de adaptación a una pérdida. El mayor proceso de adaptación a la mayor pérdida que podemos vivir en la vida es la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Entonces, normalmente, cuando hablamos de duelo, hablamos del proceso de adaptación a la muerte de un ser querido. ¿Qué pasa cuando estamos en duelo? Cuando estamos en duelo pasa de todo. Voy a leer una frase textual del doctor Jorge Ignacio Montoya Carrasquilla, que es un colombiano gerontopsiquiatra que ha trabajado mucho con duelo y que dice así: en ninguna otra situación como en el duelo el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo; psicológico, duele la personalidad; social, duele la sociedad y su forma de ser; familiar, nos duele el dolor de los otros; y espiritual, duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. ¿Ese dolor pasa en algún momento? Qué tremendo, ¿verdad? Oh. Y uno dice, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Eso cuándo se alivia? Pues a ver, el duelo no pasa, el duelo se elabora, el duelo es un proceso, el duelo nunca acaba. Entonces, la experiencia de duelo yo la comparo siempre con un túnel. Si esquivamos y evitamos la oscuridad del túnel por miedo a meternos dentro, lo que vamos a hacer es prolongar el dolor. Entonces hay que meterse dentro, en la más tremenda de las oscuridades, y llega un momento en el que se ve la luz y sí, al final salimos del túnel y somos capaces de ver la luz. Entonces es muy importante aprender a estar con la emoción, no evitarla, estar con ella. La emoción me acompaña, independientemente de la emoción que sea, independientemente de que sea rabia, tristeza, dolor, frustración, siempre hay que ponerse en contacto con ese vacío, con esa sensación, con ese sufrimiento y con eso que implica el que esa persona tan querida ya no está. Hablamos muchas veces de fases, las fases del duelo. ¿Crees que es necesario pasar por todas, ese dolor que decías, que no enfrentarte a él sino vivirlo? Pues es que ahora el modelo de fases ya está obsoleto, ya no se usa, porque las fases tradicionales era la fase de negación, después la fase de duda o depresión, después había una fase de negociación y luego aceptación, pero eso después se ha visto que no es así. Además, eso no implica un proceso, y el duelo es un proceso, es una elaboración. Yo no paso por las fases, sino que yo hago cosas, yo elaboro todo eso. Entonces ese modelo está ya un poquito obsoleto. ¿Cuándo podemos decir que el duelo ha terminado? El duelo no acaba nunca, como decía antes, el duelo se elabora, se procesa, porque ¿cuándo dejo yo de estar vinculada con una persona a la que quiero tanto? A veces dicen, tienes que desvincularte de esa persona, tienes que dejarla ir. ¿Cómo me desvinculo yo? ¿Cómo se desvincula una madre de un hijo? ¿Cómo se desvincula un hijo de un padre? Eso es imposible. Entonces el duelo consistiría en elaborar lazos sanos y fértiles con la persona que se ha ido, lazos que se quedan para siempre conmigo y que me ayudan. Entonces, cuando yo soy capaz de agradecer, cuando pesa más mi agradecimiento hacia la vida por haber tenido a esa persona que el dolor porque se ha ido, entonces puedo decir que el duelo, si no lo he elaborado del todo, ya puedo convivir con eso de una forma adecuada. Hay que vivir en honor y en homenaje a la persona que ha fallecido. Esa sería, cuando yo soy capaz de sentir eso, las cosas ya están mucho mejor.